Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el día 28 de septiembre. Seguimos en el día 28 de septiembre. Vamos a estudiar Daniel capítulo 8. Vamos a estudiar Daniel capítulo 8. Y bueno, seguimos obviamente en el libro de Daniel. ¿Qué les digo? Un libro bastante complejo. Quizás complicado también para muchos de nosotros, pero más que todo complejo, ya que hay mucha historia que abarcar y no es tan fácil llegar a exponer o entender o estudiar tanta historia, ¿no? Porque bueno, se necesita estudiar imperios y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ha sido la causa, ¿no? De que se estudie capítulo por capítulo, ya que cada capítulo abarca siglos, milenios quizás en ciertos casos de historia, ¿no? Y bueno, agradecer a todas las personas que colaboran y apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a ustedes. Todo esto se puede hacer real, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias, ¿no? A pesar de ciertas dificultades que se van presentando, se puede seguir adelante gracias a su apoyo. Entonces, muchas gracias por eso, mis queridísimos hermanos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración para el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Señor, estamos aquí ante tu presencia, pidiendo que ilumines, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, mi Señor. Por favor, mi Dios, yo que voy a presentar este tema, pon, Señor, tus palabras en mi boca, mi Dios. Y de igual manera, a los que vamos a estudiar y a escuchar el video, mi Señor, hazles, por favor, comprender y entender, mi Dios, cada una de las cosas, mi Dios, que se van a exponer. Por favor, llénanos con la sabiduría, mi Dios, de tu Espíritu Santo, mi Dios, por favor. Y eso, mi Dios, también de igual manera permítenos llegar al final del libro de Daniel y del año bíblico. Te lo suplicamos, te lo imploramos, te lo pedimos sin merecerlo, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, verán. Ahorita vamos a entrar, ya podríamos decir, a la recta final del libro de Daniel con la introducción al capítulo 8, 9, 10. Y al menos, escúchenme bien, al menos el capítulo 8 y el capítulo 9, ya lo que hemos de estudiar, los demás capítulos lo hemos de saber, pero miren, al menos el capítulo 8 y el capítulo 9 giran o su contexto está en el santuario. Así que ustedes, el capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, el santuario, el santuario, el santuario. Ustedes en cada versículo quiero que vean al santuario. Lo vamos a ver, ¿no? Pero ustedes quédense con eso para que se les haga más fácil entender. Entonces, eso, mis queridísimos hermanos, cada una de estas cosas nos habla del santuario, el santuario, el santuario. Y ahora sí vamos a la historia, ¿no? Vamos a tocar un poco de historia. Bueno, vamos a ir tocando historia. sé que muchos de ustedes quizás no son tan buenos con la historia. Yo también como les dije una vez, cuando era niño y estaba en la escuela, la clase que menos me gustaba era la clase de historia, porque había muchas cosas que recordar. Y simplemente he sido malo para la memoria, pero bueno, debido también a la alimentación que adopté, creo que todo lo que estoy cogiendo me está ayudando mucho en el cerebro y obviamente la ayuda divina, ¿no? Entonces, eso, mis queridísimos hermanos, y bueno, el capítulo 8, ya, bueno, vamos a empezar el capítulo 8, déjenme ver. Ya estoy ya listo, muy bien. Empieza así. En el año tercero de Belsasar, ¿no? Tuve esta visión, ¿no? Bueno, acordémonos de que Daniel no escribió el libro de Daniel en orden cronológico, sino que, bueno, aquí otra vez nos repite el imperio de Babilonia. Nota importante también, porque aquí de cierta manera en el capítulo 8 se repiten los cuatro imperios. Lo está escribiendo en el imperio de Babilonia. Ve a los medos, después ve a los griegos que vienen y después habla del cuerno pequeño. Los cuatro imperios otra vez en el capítulo 8 y en el libro de Daniel a su vez, ¿no? ¿Qué dice aquí? Bueno, ya sé. Ya, perfecto. Ya, verán, algo que me pasó, no sé si lo pueda llegar a ampliar ahorita, es aquí en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Bueno, en el capítulo 9, obviamente que lo voy a topar. Pero tuve problemas con la Strong.
No la tengo a la mano. Bueno, quizás mañana hable mejor de esto, ¿no? Pero tuve problemas con la Strong. La Strong no es, para sorpresa mía, la versión tradicional no es, o al menos la que tengo yo, no sé si fue un error de imprenta, no es muy fidedigna con la numeración. Sobre todo en la palabra visión, que se topa mucho en el capítulo 8 y en el capítulo 9, tuve un problema con la Strong y con las aplicaciones. No me ayudaron prácticamente mucho. La que me salvó el pellejo, vamos a decirlo así, fue la Biblia Palabra Clave, que gracias a Dios la tengo, y aunque la he utilizado muy poco en el año bíblico, pues bueno, fue, ¿qué les digo?, la piedra angular del estudio de Daniel 8 y 9, gracias a Dios, que estaba orando y decía, Dios mío, ojalá que esta Biblia me lo aclare, y fue así porque no tenía más medios ya. Y bueno, a pesar de todo, vemos que Dios por ahí trata de que la verdad siempre resulte, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el Strong, mucho cuidado, les advierto desde ya, mucho cuidado con el Strong. Yo creo que mañana he de ampliar mejor esto. Ahorita vamos a centrarnos simplemente en el capítulo 8, pero eso, nada más, ¿no? Y bueno, dice, lo vi mientras vivía en Susa, ¿no? Junto al río Ulai, ¿no? Bueno, ahí nos da la ubicación geográfica donde estaba Daniel. Cosas un poquito quizás irrelevantes, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, dice, vi un carnero junto al río, ¿no? Con sus dos cuernos, pero uno de sus dos cuernos de este carnero, ¿saben quiénes son los carneros, no? Son quizás un animal que muy pocos de nosotros somos familiarizados, ¿no? Pero un carnerito son los que tienen los cuernitos así, ¿no? Enrolladitos, bonitos. No, eso es un carnero, ¿no? Y dice que tenía dos cuernos, pero uno de esos cuernos dice que era más alto o más grande que el otro. Puede ser, bueno, como sea, pero era uno más que el otro. Con sus cuernos hería al oeste, ¿no? O sea, Babilonia, ¿no? Al norte, o sea, Lidia, y al sur a Egipto. O sea, fueron las tres naciones que, acordémonos en la visión del oso, ¿no? Las tres costillas, acá ahorita lo dicen puntos cardinales. Verán, es, como se dice popularmente un dicho, es el mismo chiste contado de manera diferente, ¿no? Acá es lo mismo, es la misma visión, solo que de otra perspectiva. Ya se acuerdan eso fue creo cuando estudiamos en Daniel 2, ¿no? Les puse la comparación del llaverito, ¿no? Ahorita estamos viendo las profecías ahora desde otra perspectiva. Ahora la estamos viendo desde la perspectiva del santuario. Acabamos de ver las profecías desde el punto de vista idólatra. Acabamos de ver las profecías desde el punto de vista bélico. Y ahora vamos a verlas prácticamente desde el punto de vista del santuario. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, el santuario en sus cabezas, ¿no? No se quiten eso por nada del mundo, ¿ya? Ya. Y dice que a este carnero nadie le podía hacer frente. Nadie se le podía parar enfrente, ¿no? Era muy fuerte, muy poderoso. Y mientras mientras yo pensaba o meditaba, ¿no? Dice que vino un macho cabrío. O sea, miren, cada vez que esto me encanta, Daniel, y nosotros debemos de ser así. Miren, este video ya debía haber grabado siquiera anteayer, pero como se me complicó, o sea, y algo interesante también, no pueden ustedes estudiar el capítulo 8 o entenderlo sin el capítulo 9. Entonces me tocó estudiar los dos capítulos. Tuve problemas con el Strong, con el hebreo, y por ahí otras cositas más. Quise ampliar más las cosas, pero bueno, ya tengo la idea clara de los dos capítulos. Yo como voy a hacer el video, yo tengo que estar 100% seguro de lo que voy a decir. Yo nunca puedo hacer un video, decir, bueno, no sé qué significa esto. Hay cosas que no podemos entender, acá. Pero las cosas que sí se pueden entender y que ya están claras, tenemos que aclararlas bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Miren, Daniel coge y comienza a ver al carnero, ¿no? Y él ya comenzó a pensar. Él era un hombre pensador, no era un hombre bueno, vamos a ver qué Dios me explica. No, él era un hombre de acción, ¿no? Y él ya estaba pensando toda la cuestión que significa. Y en eso dice, en lo que estoy pensando, en lo que estoy meditando en el carnero, de la nada aparece un macho cabrío, ¿no? Que surgía del oeste, ¿no? Que fue justamente donde vino Alejandro Magno, ¿no? A conquistar a los medios de los persas, ¿no? Venía sin tocar el suelo, o sea, literalmente volaba este macho cabrío, ¿no? Y tenía, dice, un imponente cuerno, ¿no? Entre sus ojos. O sea, tenía o sea, los carneros, por lo general, no tienen un cuerno aquí, en medio de sus ojos, o sea, en la frente, diríamos, ¿no? Pero perdón, el macho cabrío. Este macho cabrío sí lo tenía, ¿no?
Interesante también que en la historia secular, a los griegos o a Grecia se les conocía como el pueblo de las cabras. Parece que estaban muy relacionados con las cabras, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver la explicación que también el ángel da con comas, puntos y detalles. Pero miren, pausa. Si ustedes se van a Levíticos capítulo 16 y versículo 5, mis queridos hermanos, es interesante que en toda la Biblia, la única vez que estos dos animales aparecen juntos, al menos en un pasaje bíblico, es en el contexto de Levíticos 16, en el contexto del Yom Kippur, el día de la expiación. Que nosotros ya pasamos por ese estudio, un estudio muy bonito, muy hermoso. Hablamos de todo el tema en sí. Y ahorita vamos otra vez a recordarlo de manera parcial, ¿no? Entonces miren, una vez más, qué importante estudiar toda la Biblia antes de llegar a las profecías. Me encanta el libro de Daniel, porque Daniel, miren, está hecho para entenderlo con el Antiguo Testamento, prácticamente. Al menos hasta lo que hemos llegado ahorita, ¿no? No hemos necesitado prácticamente, casi entre comillas, ayuda del Nuevo Testamento. Todo se ha entendido casi con el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces miren, vuelvo y repito, ¿no? Estos dos animales aparecen juntos en Levíticos 16, el Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces nos está diciendo ya el contexto en el cual tenemos que entender Daniel capítulo 8, ¿no? En el contexto del Yom Kippur, el día de la expiación, y en el capítulo 9 se continúa y se expande y se amplía un poco más esto, ¿no? Entonces, miren, algo también para mencionar, podemos decirlo en sentido de curiosidad, es que estos dos imperios, tanto los medos como los griegos, fueron muy honrados por Dios, en el sentido de que fueron representados por estos dos animales limpios, ¿no? De igual manera, acordémonos que tanto los medos y los persas como los griegos fueron muy buenos con el pueblo de Dios. Gracias a los medos y a los persas, el pueblo de Israel pudo volver a su tierra, pudo reconstruir el templo y pudieron tener autonomía, también política. Y los griegos, pues más de los griegos no les pararon ni bola, ¿no? En ese sentido, mejor, ¿no? No les causaron molestia, ¿no? Entonces, fueron dos imperios que obraron bien con ellos. Pero miren, Babilonia también, ¿no? Fue una relación media buena. Pero Babilonia destruyó el templo de Salomón, ¿no? Y también fueron llevados cautivos. Y Roma, bueno, Roma ni hablemos. Roma hay que decir demasiado, crucificaron al Mesías, perdón, de los israelitas, así que desen una idea. Y también la destrucción en el año 70 y bla. Bueno, hay que decir, hay historias hasta para largo, ¿no? Pero entonces, tanto los medos y los persas como los griegos son representados en esta visión, ¿no? Y bueno, fueron muy honrados por Dios en ese sentido, ¿no? Bueno, dice, y corrió, dice, contra el carnero, ¿no? Con todo su vigor, con toda su ira, con toda su fuerza, podríamos decirlo, ¿no? Quebró sus cuernos, lo pisoteó y y no hubo quien lo salvara. O sea, lo devastó, lo destruyó al pobre carnero, este macho cabrío, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Y en su mayor fuerza, en su mayor vigor, en su mayor triunfo, en su mejor momento, podríamos decirlo, este macho cabrío fue quebrado su cuerno, ¿no? Del cual, cuando una vez que se quebró su cuerno mayor, salieron 4 cuernos más pequeños, ¿no? Que crecieron hacia los 4 puntos cardinales o hacia los 4 vientos, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, miren, vamos, obviamente tenemos el carnero, esto ya lo sabemos, los medos y los persas, 2 cuernos. Un cuerno también significa un reino, o un poder, o un rey. Reino es lo mismo, ¿no? Un rey, no hay un rey sin un reino, no hay un reino sin un rey. Eso es implícito, está implícito. Entonces, ahora tenemos el macho cabrío con un cuerno muy largo, muy imponente, muy fuerte. Pero de la nada, simplemente porque sí se le quiebra el cuerno, ¿no? Y obviamente pierde su fuerza, ¿no? Ahora, en vez de ese cuerno salen 4 cuernos pequeñitos, pero no eran ni la sombra de lo que fue el primer cuerno, ¿no? Obviamente que este primer cuerno se hace una referencia a Alejandro Magno, ¿no? Que murió a la edad más o menos que tenía Jesús, 33 años, ¿no? El hombre quizás, el militar general más increíble, más sagaz que tuvo la historia, muere a los 33 años.
cuando el hombre está en todo su vigor, en todo, ¿no? Y el imperio, como ya vimos la historia en Daniel 7, el imperio griego se divide en sus 4 generales que iniciaron una guerra civil, ¿no? Y bueno, eso debilitó a Grecia y vino Roma y simplemente se la absorbió poco a poco, ya que era un imperio dividido y débil, ¿no? Y fin de Grecia en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta historia, seguimos versículos 9, ya vamos aquí a partes más importantes. Y dice, bueno, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Uno de ellos, ¿de qué? ¿De cuál? ¿De uno de los cuernos o uno de los 4 vientos? Miren, vamos a entender, esto es fácil de entender. Primero versículo 8. Dice, parte final, dice, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La última frase del versículo 8 es los vientos. O sea, se hace una referencia a los vientos, a los 4 puntos cardinales. Entonces la continuación del versículo 9, obviamente continúa del versículo 8, es que de uno de ellos, de uno de los vientos, porque el último que se menciona en el versículo 8, de uno de los vientos, de uno de los 4 puntos cardinales, ¿no? Se levanta un cuerno pequeño. ¿Ya? Ahora, a ver, esto no aquí. ¿Qué he puesto aquí ya? Ya, muy bien, verán. Esto yo no entiendo muy bien, pero se los voy a explicar. Dice, vientos puede ser masculino o femenino en hebreo, ¿no? Bueno, la frase uno de ellos es masculino, así que tiene que ser de los vientos, ¿no? Porque cuerno es femenino, ¿ya? Cuerno es femenino, pero vientos es masculino o femenino. Entonces también esto es una manera de saber de que cuando se refiere y de uno de ellos se está refiriendo a los 4 vientos porque solamente es compatible con la palabra vientos, no es compatible con la palabra cuerno, ¿no? Eso es así de simple, vamos a ponerlo así, ¿no? Ya, esto es del continuo, ya, muy bien. Déjenme ver, está acá, ya, perfecto, ¿no? Este cuerno pequeño, dice, el cual creció mucho al sur, o sea, África, Egipto, ¿no? Y al oriente, Grecia, Asia Menor y Siria, ¿no? Y hacia la tierra gloriosa, obviamente hacia Israel o Palestina como la conocemos hoy, ¿no? Y bueno, ahí podemos también textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender que la tierra gloriosa se refiere a Israel. Es Jeremías capítulo 3, versículo 19, Salmos capítulo 106 y versículo 24. Nos hace una referencia clara a que la tierra gloriosa es la tierra de Israel. Y ahora esto vamos a toparlo otra vez en Daniel 11, que ese va a ser un tema muy controversial. Muchos de ustedes van a compartir, bueno, yo voy a poner al menos 2 interpretaciones de Daniel 11. Yo al menos voy a poner 2 interpretaciones de Daniel 11, que para mí son duales y plausibles, ¿no? Ya, versículo 41, Daniel 11, 41, y vendrá a la tierra gloriosa. ¿A qué se refiere eso? ¿A Israel físico? ¿A Israel espiritual? Otros dicen que se refiere a Estados Unidos. Ya vamos a Daniel 11, tranquilo, estamos a... Bueno, yo estoy a 2 capítulos porque ya estudié el capítulo 9, pero estamos a pocos capítulos, a 3 capítulos de llegar a uno de los capítulos más controversiales de toda la Biblia. Quizás el más. Yo hasta ahorita he escuchado varias interpretaciones, pero yo voy a usar el método de Guillermo Miller. La Biblia se explica sola, ¿no? Al menos yo voy a tratar de usar eso, ¿no? Y bueno, este cuerno pequeño comenzó sus conquistas, vamos a decirlo así, ¿no? Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿En qué sentido hasta el ejército del cielo, no? Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Interesante, ¿no? ¿A quién se está refiriendo aquí estos pasajes bíblicos? Obviamente que es al pueblo de Dios, ¿no? En este sentido vienen a ser como estrellas o somos parte del ejército celestial. Obviamente que nosotros diremos, pero nosotros no estamos en el cielo. Bueno, físicamente no, pero al menos en libros sí lo estamos, ¿no? Es lógico, ¿no?
Y acuérdense que Jesús dijo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde somos entonces? ¿Dónde está nuestra patria? Dijo que Dios. Obviamente que está en el cielo, ¿no? Los pisoteó, ¿no? Obviamente se está refiriendo a los santos, perdón, y en este sentido a toda la persecución que hizo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, se engrandeció contra el príncipe de la fortaleza, ¿no? O sea, estamos hablando de Jesús, ¿ya? Y por él fue quitado el continuo. En sus Biblias dice el continuo sacrificio. Tachan la palabra sacrificio. Esta palabra fue puesta por los traductores de la Biblia para hacer más claro este pasaje bíblico. Pero realmente no debería estar esa frase de sacrificio en nuestras Biblias. Realmente es, y por él fue quitado el continuo, ¿no? Y el lugar de su santuario fue hecho por tierra. Miren. Ya. Ya, muy bien. ¿A qué se refiere el continuo? Hay dos interpretaciones muy plausibles y para mí las dos tienen validez religiosa, podríamos decirlo, ¿no? Porque verán, hay profecías o hay elementos o símbolos que a veces quieren dar dos mensajes y eso está bien. Pero lastimosamente muchos caemos en ideas dogmáticas de decir, no, esto significa esto y nada más. No seamos de mentes cerradas, ¿ya? No seamos de mentes cerradas, ¿no? Y he estudiado y verán, los más grandes en el adventismo, ¿no? Que saben de profecías, son de mente abierta, los más grandes. Los que yo he visto que tienen incluso los mejores temas, son personas de mente muy abierta, ¿no? Obviamente siempre y cuando las ideas estén respaldadas bíblicamente, ¿no? Y ellos me dicen, oye, sí, ¿no? Justamente este sábado hablaba con un experto bíblico y yo le puse algo que encontré, ¿no? Y él dijo, está interesante esa interpretación, me dijo, ¿no? Entonces queda ahí nomás la idea en el aire, no es que se va a hacer un dogma, una religión debido a esto, ¿no? Hay muchos que lo hacen. Yo no comparto esas ideas tan cerradas y dogmáticas. Yo creo que lo que ahorita les voy a explicar, las dos cosas se cumplen en el mismo pasaje bíblico, ¿no? Entonces, miren, este cuerno se hizo grande y quitó el continuo. ¿Qué es el continuo? Obviamente, este continuo se puede estar refiriendo a estas dos cosas y se refiere para mí a estas dos cosas. Primero que nada, con la aparición del catolicismo, el paganismo, entre comillas, fue quitado, ¿no? Y se hizo una nueva religión pagana cristiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el continuo paganismo fue quitado y vino en lugar lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, una amalgama o una mezcla, una fusión de lo religioso y de lo pagano, ¿no? Pero yo creo que la interpretación más importante para nosotros es de que por culpa de él fue quitado el continuo en el sentido de, podríamos decir, la intervención divina de Cristo en el cielo o el santuario celestial, también podríamos decirlo. ¿A qué me refiero? Miren, cuando comenzó el catolicismo a meterse con el paganismo, con el catolicismo, comenzaron a mezclarse, ¿no? ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente, de que ahora ya no le pides tú a Dios, sino le pides a un santo o a María. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese sentido, ellos cogieron y podríamos decir que cogieron todo lo que es el santuario celestial y toda su obra la echaron a un lado y pusieron otro santuario, por así decirlo, ¿no? Simbólico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos cogieron y desecharon la obra, podríamos decirlo mejor dicho, del santuario celestial. Quitaron el continuo en ese sentido. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a Números 4:7, habla de que continuamente se ponía el pan. Son palabras que van correlacionadas con el pasaje bíblico. Si vamos a Éxodo 27:20, las lámparas tenían que arder continuamente. Si vamos a Levítico 6:16, el fuego del altar siempre tenía que estar también encendido. O sea, tenía que estar de continuo. Entonces, en ese sentido, en el contexto bíblico, el continuo y la única frase o las únicas partes donde aparece el continuo es dentro del servicio del santuario. Porque la Biblia se explica solo. A ver, decimos aquí nosotros, y por él fue quitado el continuo.
¿En qué partes de la Biblia aparece continuo? Pues aparece en el contexto del santuario. Entonces, ¿qué trata de decir? Que el cuerno pequeño que está quitando el continuo, está quitando, despreciando la obra del santuario celestial. Eso es todo. Que también puede significar que quitó el continuo paganismo. Oye, también no pasa nada, ¿no? Pero en sí, para mí su significado más amplio y claro es esto, ¿no? La obra que quitó, desechó la obra del santuario celestial. Porque acuérdense que por 1260 años no dejaban ni siquiera leer la Biblia. Entonces la gente no sabía nada. Vivía totalmente en el sentido bíblico, en la ignorancia total, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, hay una película no, hay algunas películas. Hay la película de John Wycliffe, la pueden encontrar en YouTube, John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, ¿no? Cómo vivía la gente en esa época, vivía en la total ignorancia, ¿no? En el sentido bíblico estoy hablando, ¿no? Y bueno, en otras cosas más, pero quedémonos en el sentido bíblico nada más. Entonces, imagínense, ¿no? Ellos desecharon la obra del santuario celestial, quitaron el continuo en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que aquí se ha explayado, ¿no? Ha hecho hasta religiones de este versículo bíblico prácticamente, pero yo se los pongo de esta manera. Para mí las dos cosas son muy plausibles, pero en sí su significado más amplio es obviamente el santuario celestial, porque está en el contexto del capítulo 8. ¿Y de qué estamos hablando en el capítulo 8? Del santuario, ¿no? Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿Y qué fue lo que se quitó? Pues el santuario, pues es lo que se desechó, ¿no? Y eso fue lo que hizo el cuerno pequeño. En sus 1260 años hicieron todo lo que se les vino en gana, incluyendo quitar la obra del santuario celestial, la intercesión de Cristo en el cielo. ¿Quién intercede por nosotros, por nuestros pecados? ¿María, los santos o Cristo? Ellos dijeron María, los santos, los rezos, el Ave María y tantas cosas, ¿no? Desecharon la obra, ¿no? Para que la gente no vaya a Cristo, sino a quién. Esto me recuerda mucho a Satanás, ¿no? Cuando estaba en el cielo y los ángeles quisieron ir a Dios para disculparse. ¿Y qué les dijo Satanás? No, Él no les va a perdonar. Yo sé lo que les dijo. Ellos se quedaron con lo que les dijo Satanás y no fueron a Dios, que si hubieran ido a Dios hubiera sido otra la historia de ellos, ¿no? Pero dése en cuenta, ¿no? Entonces, para mí, este es el significado de la palabra continua, ¿no? A ver, y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ahí está, ahí se completa, ¿no? Claro que muchos dicen, aquí se refiere al paganismo y acá al santuario. Bueno, para mí los pasajes bíblicos son muy, no, son muy, ay, ¿cuál es la palabra? A veces en un pasaje bíblico dicen una cosa, a veces hasta de tres maneras se dice. No recuerdo cuál es la palabra para decir esto, ¿no? Se me fue, la verdad se me fue, ¿no? Entonces, eso simplemente, ¿no? Lo repiten, lo enfatizan eso, ¿no? Lo enfatizan mucho, ¿no? En un solo pasaje bíblico a veces se enfatiza la misma idea 2, 3 veces y yo creo que este es el caso una vez más, ¿no? Entonces este cuerno hace lo que hace, ¿no? La obra del santuario celestial por tierra la desechó, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ejército le fue entregado. ¿Qué ejército? Bueno, el ejército de las 10 tribus bárbaras. Ya vimos la historia de las 10 tribus bárbaras, que los francos a los franceses de hoy en la actualidad fueron los que ayudaron al papado, ¿no? A causa de la prevaricación sobre el continuo. Claro, pues como ellos desecharon la obra de Cristo y se pusieron como Dios, entonces todo el mundo le servía a ellos, ¿no? Eso es lógico, se entiende, está implícito, ¿no? Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Allí está, ¿no? Los 1260 años que hicieron todo lo que se les vino en gana, ¿no? Y eso, mis queridos hermanos, ¿no? Bueno, y estableció la iniquidad, hizo todo lo que quiso, etcétera, etcétera. Sin valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahí tenemos la parte del continuo, del cuerno pequeño. Y eso, nada más parece que hay que decir. Vamos a los siguientes pasajes bíblicos. Vamos en buen tiempo, media hora, y ya vamos creo que la mitad. Bueno. Y miren, entonces Daniel está ahí viendo todo esto. Todo lo que nosotros, gracias a Dios, estamos en un punto nosotros estamos, por ejemplo, como alguien que va subiendo una montaña, ¿no?
tú subes a la montaña y ves para abajo, oye, se ve bonito, ¿verdad? Yo una vez subí una montaña tenía, ¿cuánto? Creo que yo, según mi reloj, marcó 2.500 metros sobre el nivel del mar, de esa una idea. Pero en realidad yo subí, fueron 700 metros. Y claro que subí a la montaña, subí a la montaña, subí a la montaña y solo se veía naturaleza, está bien. Y llegué a un punto de la montaña en la que iba acompañado con una persona y primero cuando pasamos por ahí, como era neblina, no vimos nada, pero al regresar, que no estaba muy lejos de la cumbre, podríamos decirlo, que una experiencia muy bonita y cansada también. Pero bueno, al regresar se había ampliado la vista y wow, qué vista tan increíble que se había visto. Porque estábamos prácticamente en la cumbre de la montaña, ¿no? Entonces se veía todo de una manera que no se puede ver desde abajo, ¿no? Entonces miren, en la historia de las profecías lo mismo es, ¿no? Entre más ustedes, más lejos o más cerca estamos del fin de la historia, mejor dicho, se ve mejor o se entiende mejor, ¿no? Daniel, el pobre estaba en el imperio aquí de Babilonia cuando tiene esta visión. El pobre apenas entendió que Babilonia era la cabeza de oro y que después de él iban a venir los medos y los persas. Hasta ahí creo que llegaba más o menos su conocimiento. Y ahora se dan más detalles. El hombre dice, ¿y qué está pasando aquí? No entiendo mucho, ¿no? No entiendo casi nada, fue prácticamente, ¿no? Entonces, como les digo, es como subir una montaña, ¿no? Llegas a la mitad y tienes una vista muy buena, pero si llegas a la cumbre ves de una manera mucho mejor. Nosotros leemos todo esto y como conocemos la historia decimos, eso significa aquello y el otro, ¿no? Pero los cristianos de los primeros siglos, y en este caso Daniel, muy pocas cosas llegaron a entender, ¿no? Hay cosas que entendieron muy bien, pero otras que ya quedaron para nosotros, que hoy, gracias a Dios, tenemos el privilegio de estudiarlas, comprenderlas y enseñarlas también, ¿no? Entonces, miren, Daniel está ahí, medio un poquito perturbado, pero lo que ahorita va a escuchar lo va a dejar peor todavía, ¿no? Y oía un santo, un ángel, ¿no? Que hablaba y a otro que le contestaba. O sea, dos ángeles están ahí que platican, ¿no? ¿Y hasta cuándo durará el continuo, ¿no? ¿Hasta cuándo durará la visión, ¿no? de Roma haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Desechando el santuario celestial y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y la iniquidad desoladora, ¿no? Y bueno, todo lo que obviamente abarcó esos 1260 años bueno, dice, ¿verdad? Ya. Y el ejército de Dios pisoteado, los santos siendo perseguidos y humillados. ¿Hasta cuándo va a durar todo esto, toda esta desgracia que se está viendo en esta visión, ¿no? Y el ángel le dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. 2300 días. Y obviamente, que Daniel entendía perfectamente que 2300 días proféticos estaba haciendo una referencia a 2300 años. Ahora, escúcheme, pónganse en los zapatos de Daniel. Ahorita se ha dicho hasta el cansancio y y aún en nuestras iglesias que solamente lo dicen de dientes para afuera, ¿no? Siempre dicen, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ya, bacán. Yo le he asegurado que, yo les puedo asegurar con la mano puesta en la Biblia de que a la historia de este mundo no le queda aproximadamente de 10 a 15 años. Yo les puedo más o menos asegurar. Quizás 20, pero no creo ni eso. Pero me queda entre 10 y 15. Ahora imagínense, todos nosotros tenemos esa seguridad de que esto ya se acaba, señores. Se acaba el sufrimiento, el dolor. Se acaba la historia del pecado. Que sí, obviamente tengo un poco de temor. No voy a decir que no, porque no me siento del todo preparado. Pero se acaba. Al fin y al cabo se acaba. Al menos no por mí, pero sí por esas personas que pasan hambres, necesidades, injusticias, cosas tan tristes en la vida que solamente a veces enterarnos de esas historias se nos parte el corazón, pero bueno. Y estamos a la vuelta de la esquina de esto. ¿Y qué tal, no? Si de cierta manera X, ¿no? En un caso hipotético, ¿no? Lleguemos a descubrir, digamos así, que realmente Cristo va a venir dentro de 2000 años. Creo que sería una gran decepción. Sería una gran preocupación. Yo de manera personal pensaría 2000 años más.
2000 años más en esta tierra de pecado, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, yo pensar en todo, la verdad. Pero imagínense en 2000 años más. Los cristianos de todas las eras pensaban que Cristo ya venía. Y realmente siempre fue así, verán. Cristo pudo haber venido cuando nosotros hubiéramos estado preparados, ¿no? Pero Dios dejó 6000 años de plazo y están por cumplirse. No sabemos exactamente la fecha, pero sabemos que están por cumplirse. Porque cuando Cristo vino, más o menos eran alrededor de 4000 años y ya han pasado aproximadamente 2000. Así que desen una idea. Esto se acaba, ¿eh? Entonces miren, ahora Daniel escucha esto, 2300 días, 2300 años, y el pobre se han de haber salido los ojos de la órbita. ¿Cómo que 2300 años? Dijo el pobre. ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Yo imagino que Daniel debió haber sido algo tan difícil de asimilar para él, ¿no? Tan difícil de asimilar, pero eso es lo que había, ¿no? Entonces, 2300 años y el santuario será purificado, o la obra del santuario celestial va ¿no? Todo va a ser rehabilitado, podríamos decirlo, también se puede traducir así como se ve en otras Biblias, ¿no? Y miren, interesante que aquí la palabra se dice y hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué no se dice hasta 2300 días? Obviamente, o vuelvo y repito, estamos en el contexto del santuario. Acuérdense que había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Entonces, obviamente se está refiriendo a eso, ¿no? La idea era para llevar tanto al lector como a Daniel a la mente el santuario, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces eso, ¿no? Y ahora miren, entonces dice, y mientras intentaba entender, o sea, porque Daniel se quedó privado, vamos a decirlo así, ¿no? El pobre se quedó, pero ¿y ahora? O sea, no, esto no puede ser, haber dicho Daniel, ¿no? Y dice que él mientras trataba de entender, ¿no? La visión se puso, dice, a mi lado, uno como apariencia de hombre, ¿no? Y oí una voz de hombre, ¿no? Entre el río Ulai, que le gritó a Gabriel, ¿no? Enséñale a este la visión, ¿no? Porque obviamente Daniel se quedó con cara de, a ver, no entiendo nada, como que 2300 años, ¿no? Ya, lo otro entendí, ya sé que los medos y los persas, los griegos, va a venir el cuerno. Ya, eso ya yo hace años ya entendí esa visión, dijo Daniel, pero a ver, ¿y esto cómo es esto de que 2000, o sea, es un elemento nuevo que se le pone al tipo aquí, 2300 años, 2300 semanas, ¿qué quiere decir todo esto, no? Y bueno, dice, vino a mí, a ver. Ya, dice, vino a mí, y me asusté o me asombré y caí sobre mi rostro y me dijo, entiende la visión, que es para el tiempo del fin, ¿no? Entonces miren, verán, aquí vamos a usar ya el hebreo, al fin. Ya. Ya. ¿Dónde está? Ya, verán. Cuando ustedes van al capítulo 8, por ejemplo, el versículo 2 nos dice, vi en visión. Ahí es la palabra jasón, que significa toda la visión, ¿no? Eso está en el hebreo. Está en el hebreo la numeración 2377, jasón, que significa toda la visión. Entonces, vi en visión o vi toda una visión, dice, podríamos decirlo así, ¿no? Cuando Daniel se refiere al versículo 2, ¿no? Pero cuando en el versículo 16 dice, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y le dijo a Gabriel, enséñale la visión. Es la palabra Mara, que es de la numeración 4758, que significa, enséñale, prácticamente lo que quiso decir aquí esta voz es, enséñale a la parte de la visión que no comprende, que en este sentido son las 2300 tardes y
mañana, ¿no? Porque obviamente el otro ya entendía todo, ¿no? Pero miren, Gabriel, como buen maestro, comenzó haciendo un resumen de todo lo que estaba viendo, ¿no? Y comenzó, dice, mientras me había, a ver, mientras me hablaba, ¿no? Perdí el conocimiento, ¿no? Obviamente que no parece que aguantó la divinidad de este ser, ¿no? Me tocó y me hizo estar en pie, o sea, como que le dio fuerzas, podríamos decirlo, ¿no? Esto ya hemos visto varias veces que les pasaba a los profetas. Te voy a enseñar lo que pasará al fin de la ira, ¿no? Porque el fin está fijado, o todo está predicho, mejor dicho, ¿no? El carnero son los reyes de Media y Persia, ¿no? El macho cabrío es Grecia y su rey primero, Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, podemos decirlo en el sentido de cuando se les haga el poder mundial, que sería Alejandro Magno. Los 4 cuernos son 4 reinos que, a ver, a ver. Ya, son 4 reinos que vendrán, ¿no? Pero sin el mismo poder del primer cuerno. ¿No? Todo eso lo entendió Daniel. Aquí le está resumiendo rápido el ángel Gabriel, ¿no? Al final del reinado impío de estos 4 surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Miren, y aquí una vez más nos hace referencia al cuerno pequeño. Y esto nos aclara una vez más el versículo 9 del mismo capítulo, ¿no? De que realmente el cuerno pequeño se levanta después, ¿no? De estos 4 reyes, ¿no? Ahí está clarito el versículo 23, nos amplía muy bien esto, ¿no? Pero bueno, sigue explicando Gabriel la visión, ¿no? Aumentará su poder, triunfará en sus empresas, destruirá, pensará, prosperará, perdón, y al pueblo de los santos, y destruirá, perdón, a fuertes y al pueblo de los santos, ¿no? O sea, va a hacer todo lo que quiso, ¿no? Y bueno, hay obviamente todas las campañas que hizo el Imperio Romano, por ejemplo, las 3 tribus bárbaras, obviamente el pueblo de Dios, Palestina, y bueno, quién sabe cuántas cosas más hicieron, ¿no? Hicieron todo lo que quisieron, ¿no? Fue una nación muy poderosa, ¿no? Si estudiamos la historia, ¿no? Del Imperio Romano, no acabamos nunca, ¿no? ¿Qué más dice? Con su astucia prosperará, en plena paz destruirá, o sea, atacará a traición, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, algo distinguido del papado. Por ejemplo, en Conflicto de los Siglos habla de la masacre de San Bartolomé, ¿no? Que a traición cogieron y mocos, ¿no? Y aquí hoy en la actualidad es lo mismo, ¿no? Están simplemente preparando el escenario para cuando tengan el poder, hacer lo que ellos quieran y bueno. La traición siempre ha sido así, astutos, ¿no? Astutos, ¿no? ¿Dónde me quedé? Y ahí se levantará contra el príncipe de los príncipes, obviamente, se refiere a Jesús, ¿no? Y más sin manos será quebrantado. Obviamente esa es una referencia a su segunda venida, ¿no? La visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, ¿no? Entonces le explicó todo esto que él ya debió haber comprendido. Pero la visión de la tarde y la mañana dice, guárdala, que eso es para muchos días, Daniel. Como que le dijo, eso casi como que no te corresponde saber a ti, como que le dijo, ¿no? Y el versículo final nos dice, y yo, Daniel, fui quebrantado. O sea, yo me enfermé, me quedé mal, me quedé en estado de shock. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, o sea, cuando me sentí mejor, atendí los asuntos del rey y más estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese o quien me la explique, ¿no? ¿Qué es lo que no entendió Daniel? Todo se le explicó. ¿Qué es la parte que no se entendió? Las 2300 tardes y mañanas, que para eso, el tipo para eso fue, o sea, el enigma más grande que tenía en ese momento delante de él. Porque mire, cuando él le dicen 2300 años, dice que, o sea, significa que vamos a estar aquí en Babilonia 2300 años, significa que el cuerno pequeño va a pisotear y va a ver todo esto y todo esto por 2300 años. O sea, significa que Cristo se va a tardar más de 2000 años en venir. O sea, tantas cosas al pobre se le pasaron por mente que lo dejaron en knockout, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, ahí queda el capítulo 8 del libro de Daniel, ¿no? Queda con este enigma, ¿no?
la parte de la visión que Daniel no puede entender y que en el día de mañana vamos a estudiar en el capítulo 9, ¿no? Creo que no hay nada más que decir. Ya el capítulo 9 nos vamos a expandir un poquito más. Pero el capítulo 8 en sí es esto, ¿no? Nos queda ahí en la incertidumbre las 2300 tardes y mañanas, que solamente se pueden llegar a entender con las 70 semanas, ya que de ahí incluso se nos da el inicio de la partida. Se hace una subdivisión que nos habla también de Cristo, de su crucifixión, de los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 2200, o sea, es una profecía bastante amplia, vamos a tener mucho que decir ahí, y se termina de ampliar más con el capítulo 12 de Daniel, que también se habla de los 1290 días y los 1335 días, si no mal recuerdo, ¿no? Que eso lo hemos de ver al final de este libro, ¿no? Y bueno, miren, como parte final de este estudio, vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Aquí aparecen nuevas características para el cuerno pequeño. Nuevas características para el cuerno pequeño. Ya vimos 11 en el estudio de Daniel capítulo 7. Pero ahorita vamos a ver exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 características nuevas, ¿no? Entonces miren, esto también es algo, ¿no? Para denotar, ¿no? De que denotar más quién es o qué poder es el cuerno pequeño, ¿no? Ya vimos la historia del cuerno pequeño y ya vimos la historia de cómo se quiso quitar la Iglesia Católica este título, pero ha sido en vano. Bueno, no del todo. Ha tenido un gran éxito en el mundo protestante, entre comillas, o los mal llamados protestantes, pero en religiones como el adventismo, de cierta manera, aunque hoy en la actualidad de manera extraoficial, ¿no? Extraoficial me refiero a los ministerios prácticamente de sostén propio, que son los únicos que defienden hoy en la actualidad la verdad, ¿no? Ya que hoy en la actualidad la iglesia no está en su mejor época, ¿no? No está en su mejor época. Yo incluso me acaban de notificar a mí que me quieren borrar ya. Yo pensé que ya me habían borrado, pero no, aún no me han borrado. Me notificaron que me quieren borrar ya por cierto video que denuncié de cierto camporí que se llevó a cabo en mi país, que fue nada más ni nada menos que un evento secular totalmente, una profanación abierta al sábado, porque esos camporí siempre se inician viernes, sábado y domingo. Entonces el sábado es abiertamente profanado. Y como no les gustó mucho el video, parece que lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Lo pueden encontrar en mi página de Facebook este video, ¿no? De un camporí en el que simplemente se hacen payasadas. Entonces no les gustó mucho. Se han empeñado en borrarme, ¿no? Pero bueno, yo solamente les digo de que no les dije que no les voy a permitir que me dejen hacer una injusticia. Pero bueno, ese será otro tema, ¿no? Entonces miren, hoy en la actualidad muy pocas religiones realmente pueden ayudar, por decirlo, en la interpretación correcta del cuerno pequeño, ya que muchos, como ya vimos, lo votan a Antíoco Epifanes o al futuro, como lo hacen muchos evangélicos, que va a venir y va a venirse en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero miren, hay más características, ¿no?, que definen quién es el cuerno pequeño, en el sentido de que se dan muchas características, y ahorita vamos a ver 16 nuevas, ¿no? Versículo 11, se engrandecerá contra Dios. Ahora se levanta contra quién? Contra Dios, ¿no? Versículo 11 mismo dice, echará por tierra el santuario y quitará el continuo, ¿no? Quitará la obra del santuario celestial, ¿no? Ahí está. El versículo 12, comete iniquidad. Bueno, ahí abarca muchas palabras, mucho significado, perdón, la palabra iniquidad, ¿no? Versículo 12 mismo, ¿no? Se le entregará el ejército. Y bueno, obviamente es una referencia al poder civil que llegó a tener de manera amplia la Iglesia Católica y el Papado, empezando usando el ejército de los francos, ¿no? Versículo 12 mismo, se le entregó el continuo, ¿no? Y bueno, o mejor dicho, se le acreditó. O se acreditaron la obra del santuario celestial, se la acreditaron ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, como fueron 1260 años que tenían que hacer lo que tenían que hacer, Dios simplemente dejó las cosas ahí, ¿no? Versículo 12 mismo dice, versículo 12 mismo dice, echa la verdad
por tierra. Y bueno, ¿qué no hicieron con la Biblia? ¿Cómo no la interpretaron? La interpretaron totalmente a su antojo, como hoy en la actualidad, como hoy en la actualidad, aún dentro de nuestra iglesia, por justificar ciertos actos que de cristianos no tienen nada, se utiliza la Biblia y se la tuerce, pero de una manera increíble. O sea, y tienen el descaro, lastimosamente a veces incluso de utilizar el nombre de Dios, mis queridos hermanos, ¿no? Y yo tengo así material hasta decir basta, pero hay 2 videitos nuevos que ya les he de compartir a su tiempo. Uno, ya quiero salir del libro de Daniel y les he de hablar de un videito de cierto evento que sucedió en República Dominicana, que borré cierto video que había grabado, pero voy a grabar una segunda parte que ya van a ver. Y si es que me llegan también a borrar, pues bueno, también les he de compartir toda la información. Pero bueno, miren, hoy en la actualidad simplemente la Biblia se la utiliza para el beneficio propio, porque quiero y porque puedo prácticamente, ¿no? Versículo 25 dice, hace prosperar el engaño. Y bueno, el engaño. Como les digo, ¿qué no hicieron con la Biblia y qué no le hicieron creer al pueblo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las indulgencias, ¿no? Que puedes pagar, ¿no? Por librarte del infierno, del purgatorio, como se inventaron ellos, bueno, etcétera, 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 ¿no? Versículo 23, entendido en engaños o en enigmas, que es lo mismo, ¿no? Era alguien muy sabio en engaños, ¿no? Y bueno, se le hicieron engaños hasta decir basta. Versículo 25, astutos, bueno, astutos hasta decir basta también, ¿no? Lean el conflicto de los siglos, ¿no? Lean el conflicto de los siglos y ahí van a entender muy bien todo esto, ¿no? Versículo 12, hace lo que quiere, pues bueno, literalmente fue así. Versículo 24, es arbitrario, ¿no? Es imponente, impone lo que él quiere, ¿no? Versículo 12, prosperará, y prosperaron, y muy bien prosperaron, se adueñaron del mundo prácticamente. Versículo 23, es insolente o es altivo, que es lo mismo, obviamente, que incluso se pusieron sobre reyes. Versículo 24, destruye al fuerte, ¿no? Y bueno, hubieron naciones muy poderosas que fueron subyugadas por el imperio romano, ¿no? Versículo 25, ¿no? Sin avisar destruye, ¿no? Atacan a traición. Y versículo 24 final dice, causa grandes ruinas. Y ni hablemos de las cosas que han causado ellos, ¿no? Yo ya les hablé de los jesuitas en el capítulo pasado, ¿no? Y cada cosa que ha sucedido en este mundo ha sido por ellos. Cada desastre económico, cada movimiento ha sido por ellos, ¿no? Por la Iglesia Católica. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba con mi ex, ella tuvo una clase como así de historia, no sé. Y yo le ayudé un poquito, ¿no? Porque yo conozco un poco la historia de la Iglesia, obviamente de la Iglesia Católica, ¿no? Y le hice un deber que tenía que hacer, ¿no? Y ahí puse obviamente muchos de estos puntos, ¿no? De cómo la Iglesia Católica ha influido en la historia de la humanidad. Y miren, la profesora de ella, que era súper católica, ella dijo al frente de todo el salón, la verdad dice es que prácticamente en todos los movimientos mundiales que han habido en la historia, la Iglesia Católica ha estado metida en ellas. Así dijo ella, una profesora de historia del colegio de mi ex, me acuerdo, ¿no? Y ella me contó y me quedé, y dije, mira, y tu profesora que es súper católica, sabe eso, le dije, sabe eso. Y me acuerdo que yo cogí y le hice el deber, ¿no? De todas las cosas que han hecho, ¿no? Y al final puse una conclusión, ¿no? Y le dije, al fin y al cabo se concluye de que la Iglesia Católica no está basada en la palabra de Dios, sino en la tradición y bueno, etcétera, 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 ¿no? Y ella cogió y le puso un 10 sobre 10 a ese deber, ¿no? Entonces, miren, esa es la verdad. Esa es la triste verdad, ¿no? Ellos han hecho de todo. O sea, como les decía, aunque ese ejemplo fue un poco exagerado, ¿no? Si ahorita pasa un águila calva por el techo de mi casa, ese águila muere en pleno vuelo, cae del techo, atraviesa el techo e interrumpe el video, mis queridos hermanos, detrás de ese accidente están los jesuitas, ¿no? O está el papado, llámenlo como quiera. Parece exagerado el asunto, pero realmente es así. Y miren, ahorita es todo lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que se sientan en las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz? Ahí está la Iglesia Católica siempre está metida ahí, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, no hay nada más que decirles, creo. Eso es todo lo que hay que decirles. Déjenme ver, parece que sí, parece que no. Sí, eso es todo lo que hay que decirles, ¿no?
Y bueno, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita háganme llegar por ahí. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, de igual manera, avísenme. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias. En la descripción de este video también tienen un enlace para PayPal, para los que me quieran colaborar por ese medio con cualquier granito de arena. Se les agradece, pues todo esto ayuda a seguir adelante en el Ministerio de Profecías Bíblicas. De igual manera, no se olviden ir a diagramas y descargar todas las cosas que se van a ir dejando. Ya mañana les dejo unos diagramas y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.